Buenas, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos una vez más aquí al canal AlphaMind. Este tema es un tema bastante importante y vamos a hablar del templo Abu Simbel y también de un tema fundamental. Veréis, las siguientes imágenes que os muestro son un ejemplo de cómo grupos de personas, pues con el mejor interés del mundo, obviamente, intentan mostrar de que aquí hay gato encerrado, o de que están manipulando la historia, o de que todo lo que vemos es falso. Ahora bien, importante es lo siguiente, estas personas nunca muestran la fuente original, por un motivo muy importante, porque ni ellos mismos saben a ciencia cierta al 100% si lo que están diciendo es verdad o no es verdad. Y esto pasa exactamente con lo que sería Egipto. Abu Simbel, este templo, supuestamente allá por 1964 fue pues destrozado, cortado en piezas y reubicado las estatuas, ¿de acuerdo? Y un templo artificial, o sea que literalmente lo destrozaron todo y después pues crearon o recrearon supuestamente un templo nuevo en la otra parte en Egipto. Aquí se encuentran las fotos y por este mismo motivo esto es muy importante que la gente entienda porque las imágenes que os estoy enseñando ahora mismo se utilizan para, digamos, atacar de que todo es falso, de que esto es falsificación, se muestran sin, digamos, sin contexto, online obviamente, pero esto es importante porque el contexto aquí es muy importante porque tú ves esto, obviamente, y tú dices lo siguiente, bueno, pues obviamente han falsificado la historia del mundo y estos objetos han sido creados recientemente en el siglo XIX o el siglo XX, ¿no? Pero lo más importante es lo siguiente, ¿qué estamos viendo aquí realmente? ¿Eh? Estamos viendo una historia, porque esto como siempre tiene una espada de doble filo. Recordáis de que siempre la historia la escriben los vencedores, ¿no? Esto, al igual que están diciendo de que estaban reubicando, supervisado por la UNESCO, yo por supuesto la UNESCO no confío nada en esta gente, ¿de acuerdo? Pues la UNESCO supervisó esta transición y las figuras gigantes de Ramsés II se cortaron cuidadosamente en una serie de bloques de 20 toneladas y se alejaron lentamente del lago pieza por pieza antes de volver a encajar como un juego gigante de Tetris en un acantilado artificial especialmente construido. Esta operación también es que por eso mismo tipo digo es que esto es muy raro, ¿no? Esto es muy raro y también aquí yo entiendo obviamente porque mucha gente dice que lo que están haciendo es encubrir la falsificación, porque esta operación costó literalmente 300 millones de dólares, ¿de acuerdo? Una reubicación hecha pues por motivos económicos o financieros o etcétera, etcétera. Bueno, tú puedes meterle el motivo que quieras realmente, ¿no? Aquí cada cual, los intereses de hace 100 años, quién sabe, quién se acuerda realmente. Los intereses, bueno, hace unos 100 años, hace lo que sería unos 60 años, 70 años, los intereses de esta gente, nadie se acuerda realmente, ¿no? Los intereses reales, ¿no? Ahora bien, esto es tremendo porque estos cortes, como podéis ver, de estas piedras, como podemos ver cortando estas piedras, uno se preguntaría lo siguiente, ¿no? Ahora mismo, hoy en día, la UNESCO, pues es muy agresiva con lo que sería proteger el patrimonio de la humanidad. Esto, lo que estamos viendo ahora mismo, ¿de acuerdo? O sea, cortando piedras. Aquí también lo que sería, como podéis ver, hay como hierro, hendiduras de hierro, curiosamente, ¿no? Metidas dentro de la piedra, ¿no? Um, Nunca permitirá esto, jamás. Pero curiosamente, en los años 60 lo permitió. Permitió que se transportaran literalmente todas las cabezas y piezas y que se reasamblaran pieza por pieza, bloque por bloque. ¿Eh? Curioso. O sea, no sé, yo lo veo como muy raro, yo lo veo como muy sospechoso. Están creando una falsa historia. ¿Es Egipto realmente una manipulación total? Podría ser, oye, podría ser. Estaríamos literalmente enfrente de ver lo que sería, pues, qué es lo que estamos viendo. Esta es la imagen del siglo XIX, supuestamente, de David Roberts. Muestra las estatuas sentadas emergentes, aquí mismo, ¿no? Cubiertas de arena, ¿no?
Y por un motivo, pues como dije antes, que nos explica uno, pues decidieron cortar estas cabezas o los cuerpos enteros de estas grandes estatuas y moverlas en otra parte. Sospechoso, a que sí, a que es sospechoso. Y como dije antes, obviamente lo más importante, la UNESCO jamás permitiría que tú vayas por ahí cortando literalmente en pedazos, ¿de acuerdo? Una estatua tan importante de relevancia pues milenaria, histórica, fundamental. Esto obviamente fue muy peligroso, ¿no? ¿Por qué? No, una pregunta muy importante, el por qué. ¿Por qué harían esto? Y obviamente estamos, como dije antes, viendo la manipulación enfrente nuestra. Estamos viendo cómo están creando falsa historia. Están creando falsa historia para crear, obviamente, falsos libros de historia y falsos documentos históricos. Para que la gente que aprenda sobre la historia en las escuelas, después de la Segunda Guerra Mundial, aprenda completamente una historia falsa. Pregunta sin una respuesta clara, obviamente, porque como dije antes, esto, como igual que puede ser cierto, también puede ser lo opuesto. Esto es lo que sería una noticia encubierta, o mejor dicho, una razón encubierta de la UNESCO de justificar, transicionar el templo cuando en realidad construyeron el templo en estos años para después, obviamente, generar turismo e ingresos multimillonarios, ¿de acuerdo? En la región en Egipto. O sea, esto es importante que la gente entienda, esto es fundamental, esto es, como dije antes yo, uno de los puntos más fundamentales cuando uno busca la verdad, ¿no? Vemos lo que sería la noticia oficial, vemos la fuente, vemos lo que está pasando, vemos claramente de que estaban, sí, realmente construyendo o desconstruyendo, construyendo, desconstruyendo, no sé realmente cuál era lo primero, pero obviamente el nuevo sitio estaba a unos 200 metros más hacia el interior y a unos 65 metros más arriba, ¿no? O sea, todo este esfuerzo por mover un templo 200 metros al lado. Este esfuerzo monumental. Como que a que es sospechoso, obviamente, y lo primero que uno diría es que obviamente esto es una noticia encubierta creada en 1964 para justificar la creación original del templo artificial de Abu Simbel para generar turismo en la región. Y con esto, pues obviamente uno se preguntará lo siguiente: ¿qué es real en este mundo? ¿Qué es falso? ¿Qué es cierto? ¿La historia que conocemos es realmente verdadera? Hay por lo menos un 10% de la historia de la humanidad que sea cierta, porque constantemente estamos viendo de que es una constante de que nos están mintiendo y generando, como podemos ver, pues artificialmente historia. Y después te lo venden como que es real. Curioso. Y bien, pues os dejo con esta imagen que muestra de verdad lo que sería el impacto de esta transición. Como dije antes, la UNESCO hoy en día jamás permitiría semejante movimiento, semejante operación, jamás. De un coste de 300 millones de dólares en los años 60, ¿de acuerdo? Jamás. Entonces, como dije antes, esto podría significar, obviamente, una de dos cosas. O realmente la construyeron en ese tiempo, desde cero, y están justificando su construcción como una transición, o es en definitiva una transición. Pero si es una transición, como dije antes, el motivo por el cual lo harían es muy raro. Al no ser de que debajo del templo se encuentre algo. Había algo debajo del templo que querían readquirir y no pudieron dejar el templo ahí. Para, digamos, adquirirlo, tuvieron que destrozar completamente el templo por completo, pieza por pieza, y moverlo todo para después sacar debajo del templo cierto objeto especial. Quién sabe realmente, ¿no? Bien, pues nada más, como siempre nos veremos en los próximos videos of Mind. Pensad por vosotros mismos, esto es importante, y evaluad por vuestra cuenta y decidme qué pensáis realmente, qué pasó aquí. ¿Fue un movimiento por la UNESCO original y justificado de mover un templo? ¿O estamos delante de, como dije antes, una falsificación de la historia pieza por pieza
tonelada por tonelada. Nada más, como siempre, nos veremos en los próximos videos de Alpha Mind. Hasta pronto.